prometida por carta, fue rechazada por ser obesa y humillada frente a todo el pueblo. Muchos pensaron que jamás se levantaría, pero lo que nadie sabía era que su carta perdida caería en las manos equivocadas y cambiaría su vida para siempre. Mariana nació un martes de lluvia, en un pequeño pueblo donde todos se conocían y donde los rumores corrían más rápido que el viento. Su madre, Dolores, la sostuvo por primera vez con una mezcla extraña de amor y decepción. No era que no la quisiera, pero había algo en sus ojos, en su silencio prolongado, que Mariana percibió desde siempre, incluso antes de entender el lenguaje del mundo. Desde pequeña, aprendió que el cariño se podía dar a medias, que los abrazos podían ser breves, y que a veces una madre también podía doler. Mientras las otras niñas del pueblo corrían por las calles con vestidos livianos, Mariana prefería quedarse sentada bajo el árbol del patio trasero, observando. Su cuerpo redondeado se movía con torpeza, y pronto los apodos crueles comenzaron a llegar, uno tras otro, como piedritas invisibles lanzadas por bocas infantiles que no sabían aún el peso de sus palabras. La bolita, la gordita triste, la albóndiga con trenzas. Nadie imaginaba cuánto dolían esas frases cuando se repetían en la soledad de la noche, cuando el eco de las risas resonaba en su pecho como un tambor hueco. En la escuela, Mariana se volvió invisible. No porque no la vieran, sino porque la miraban con lástima o con burla. Los profesores la llamaban al pizarrón con desdén, como si su cuerpo fuese un estorbo. Ninguno se detenía a notar que, detrás de esos ojos grandes y oscuros, se escondía una mente brillante, sensible, llena de preguntas que nunca se atrevía a formular. Aprendió que era mejor callar. Mejor no destacar. Mejor no molestar. Pero si había un lugar donde Mariana se sentía a salvo, era en la biblioteca polvorienta de la escuela. Ahí, entre libros viejos con hojas amarillentas, descubrió que existían mundos donde la gente era valorada por su corazón, donde las heroínas no necesitaban ser delgadas ni perfectas para ser amadas. Fue allí donde nació su refugio más íntimo, la escritura. Al principio, eran solo pensamientos sueltos, garabateados en hojas dobladas, pero poco a poco empezaron a tomar forma de cartas, de confesiones a un amor que no existía, pero que ella imaginaba con todos los detalles. Un hombre que la mirara a los ojos, que la escuchara, que supiera ver más allá de su piel. En casa, la situación no era mejor. Dolores, su madre, vivía con amargura. Desde que el padre de Mariana las abandonó cuando ella apenas tenía 3 años, había perdido el brillo en la mirada. Todo en ella era queja, reproche y resignación. Decía que la vida le había jugado sucio, y que a Mariana la había criado con lo que pudo. Siempre que la veía comer con gusto, soltaba comentarios que dejaban marcas invisibles: así nunca vas a gustarle a nadie, si no te cuidas ahora, nadie te va a querer después. Cada palabra caía como una sentencia. Mariana, sin querer, empezó a comer a escondidas. No por gula, sino por consuelo. Porque cada mordida era una tregua a la tristeza. Un pacto secreto entre ella y su vacío. A medida que crecía, la distancia con su madre se hacía más grande. Dolores no era cruel por maldad, sino por costumbre. Ella también había sido criada con manos frías, con labios secos, con disciplina y vergüenza. Pero Mariana, aun con su corazón herido, buscaba no juzgarla. En su interior, albergaba la esperanza de que algún día su madre la mirara con orgullo. Que le dijera que era hermosa. Que era suficiente. Pero ese día nunca llegó. A los 14 años, Mariana vivió uno de los episodios que marcaría su alma para siempre. En la fiesta escolar de fin de año, decidió ponerse un vestido que ella misma había cosido en secreto, con la ayuda de la vecina costurera. Era un vestido modesto, azul claro, con flores diminutas en el borde. Esa noche, mientras todas las chicas esperaban ser sacadas a bailar, Mariana se quedó en un rincón, con los dedos entrelazados, temblando. Cuando por fin un chico se acercó, fue solo para hacer una broma delante de los demás. Fingió invitarla a bailar y, cuando ella aceptó ilusionada, él rió en su cara y dijo: ¿de verdad pensaste que era en serio? Las risas del grupo fueron una puñalada. Y aunque sus ojos no derramaron lágrimas frente a ellos, al llegar a casa, lloró hasta quedarse dormida. Esa noche, Mariana prometió nunca más dejarse ver ilusionada. Aprendió que el amor era algo reservado para otras. Para las que cabían en los moldes. Para las que sabían reír con gracia, caminar con ligereza y ocupar poco espacio en el mundo.
Fue entonces que nació una especie de armadura. Mariana dejó de intentar agradar. Empezó a vestirse con ropa holgada, a bajar la mirada al caminar, a hablar solo cuando era necesario. Sin embargo, por dentro, seguía viva esa niña que escribía cartas de amor a nadie. Porque aunque el mundo insistiera en decirle que no merecía ser amada, su corazón no podía evitar seguir creyendo en el amor. Y así fue como, con el tiempo, Mariana se volvió una experta en observar a los demás. Podía ver lo que otros no veían. Detectaba la tristeza en las sonrisas forzadas, notaba el temblor en las voces contenidas, comprendía las ausencias disfrazadas de orgullo. Había aprendido a leer el alma de las personas. Pero nadie parecía querer leer la suya. El pueblo, con sus rutinas repetidas y su gente con memoria larga, no olvidaba las burlas. Mariana se convirtió en la solterona, la rara que vive con la madre, la que nunca tuvo novio. Y aunque todo eso la dolía, había aprendido a sobrevivir. Cada noche, antes de dormir, escribía en su cuaderno rojo. No para ser leída, sino para desahogar lo que el día le callaba. En sus textos, Mariana se convertía en la protagonista de su propia historia. Una historia donde sí era deseada, donde sí era escuchada, donde un hombre, en alguna parte del mundo, la esperaba sin saberlo. Y sin que ella lo supiera, ese hombre existía. Pero antes de llegar a él, Mariana tendría que pasar por la tormenta más humillante de su vida. Después de aquella noche en la que Mariana fue humillada en la fiesta escolar, algo dentro de ella cambió para siempre. No fue un cambio brusco, como un grito que sacude el alma. Fue un silencio. Un silencio profundo, prolongado, como si hubiera decidido no molestar más al mundo con su ilusión. Esa noche marcó el inicio de su retiro emocional. Y en ese retiro, encontró una cueva cálida donde refugiarse, los libros. Los libros no se burlaban. No juzgaban su cuerpo. No se reían si lloraba. No medían su valor por la ropa que usaba ni por el espacio que ocupaba al caminar. En sus páginas encontró mujeres que desafiaban imperios, hombres que amaban sin condiciones, destinos que se tejían con dolor pero terminaban en redención. Mariana empezó a pasar más tiempo en la biblioteca del pueblo que en cualquier otro lugar. La bibliotecaria, una anciana de voz ronca y mirada suave llamada Clara, le daba permiso para llevar más libros de lo permitido. Tal vez porque notaba la urgencia con la que Mariana los devoraba. Tal vez porque reconocía, en sus ojos, esa hambre de otra vida. Pero no fue solo en la lectura donde Mariana encontró consuelo. Pronto, las historias que leía comenzaron a despertar en ella el deseo de escribir. Al principio eran frases sueltas en las esquinas de los cuadernos escolares. Luego, pensamientos más largos, como monólogos internos dirigidos a un alguien imaginario. Y finalmente, se convirtieron en cartas. Cartas sin destinatario. Cartas que hablaban de su día, de sus pensamientos, de sus miedos, de su soledad. Cartas que empezaban con querido tú, que aún no existes, pero que tal vez algún día me leas. Escribir se volvió un acto de esperanza silenciosa. Cada carta era como un mensaje lanzado al mar dentro de una botella invisible. Ella no sabía si algún día alguien la leería, pero eso no importaba. Porque al escribir, se sentía vista. Al escribir, sentía que podía existir más allá del cuerpo que todos juzgaban. En sus palabras, Mariana era hermosa, era fuerte, era capaz de amar y ser amada. Su alma, que durante el día caminaba encorvada por la vergüenza, se estiraba en la noche al deslizar la pluma sobre el papel. La escritura se convirtió en su ritual. Cada noche, después de ayudar a su madre con los quehaceres y cenar en silencio, Mariana subía a su habitación, encendía una lámpara de luz cálida, y abría su cuaderno rojo. Ahí, hablaba con una ternura que jamás se atrevía a mostrar en voz alta. Se escribía como si hablara con el amor de su vida. Le contaba lo que nadie más sabía. Lo que sentía cuando pasaba frente al espejo. Lo que dolía cuando escuchaba a las vecinas hablar de sus bodas, de sus esposos, de sus hijos. Lo que anhelaba en las madrugadas en las que la soledad pesaba tanto como una piedra en el pecho. Sus cartas no eran lamentos. Eran íntimas, sinceras, llenas de una honestidad que solo aparece cuando nadie nos mira. Hablaban de amor, sí, pero también de coraje, de ternura reprimida, de deseos simples, tener a alguien con quien compartir un té en silencio, una mano que la tomara en público sin vergüenza, una mirada que no se desviara al verla. Con el tiempo,
Mariana empezó a imaginar cómo sería ese hombre. No le ponía rostro, pero sí alma. Lo imaginaba paciente, amable, un poco herido también. Alguien que no buscara una mujer perfecta, sino una compañera real. Ella lo nombró J. No sabía por qué, pero ese nombre le sonaba familiar. Como si fuera alguien que ya existía en su memoria, aunque nunca lo hubiera conocido. Un día, decidió hacer algo nuevo. Escribió una carta distinta, no para sí misma, sino como si de verdad fuera a enviarla. Como si su corazón hubiera acumulado tanto, que ya no pudiera seguir escribiendo en el vacío. La tituló Carta a quien quiera escucharme. Era una mezcla de confesión y súplica. Una invitación a conocerla más allá de lo que se ve. En esa carta se desnudó emocionalmente. Contó cómo era vivir con el peso constante del rechazo. Cómo dolía sentir que su cuerpo era una excusa para que otros no la amaran. Cómo había sobrevivido gracias a las palabras, y cómo soñaba, aunque le costara admitirlo, con una vida compartida. Nunca envió esa carta. La guardó entre las páginas de un libro de Jane Austen, como si necesitara esconderla en una historia que sí había terminado bien. Pero ese acto marcó un antes y un después. Porque por primera vez, Mariana dejó de escribir solo para sí misma. Empezó a escribir con la esperanza, mínima, temblorosa, de que alguien, algún día, pudiera leerla. Fue esa esperanza, frágil como el suspiro de una vela a punto de apagarse, la que la mantuvo en pie. En un mundo que la empujaba a desaparecer, Mariana seguía dejando rastros de sí misma en hojas escritas con letra temblorosa pero firme. Era su manera de decir, estoy aquí. Aunque no me veas, aunque no me elijas, estoy aquí. Y tengo algo que decir. Lo que Mariana no sabía era que esas palabras, esos suspiros escritos con tinta negra, algún día llegarían a las manos de alguien que sí las escucharía. Que sí vería lo que tantos ignoraron. Pero para que eso ocurriera, primero tendría que enfrentarse a la humillación más grande de su vida. Porque antes de encontrar el amor, Mariana tendría que perder toda esperanza. Mariana tenía 30 años cuando la vida pareció susurrarle, por primera vez, que tal vez aún no todo estaba perdido. A esa edad, muchas de las mujeres de su generación ya estaban casadas, con hijos grandes y una vida aparentemente resuelta. Ella, en cambio, seguía viviendo con su madre, en la misma casa de siempre, repitiendo las mismas rutinas, sintiendo como el tiempo pasaba sin pedirle permiso. En el pueblo, ser mujer y estar sola era casi un escándalo silencioso. Nadie lo decía en voz alta, pero las miradas lo gritaban. Cada vez que Mariana pasaba frente a la panadería o se cruzaba con alguna vecina en la plaza, recibía ese gesto de compasión disfrazado de cortesía. A veces, cuando saludaba, le respondían con sonrisas forzadas, como si hablar con ella fuera un acto de caridad. Ella lo sabía. Lo sentía. Lo cargaba. Fue en una tarde cualquiera, mientras ayudaba a Clara, la bibliotecaria, a ordenar una pila de libros donados, que escuchó una conversación que le cambiaría el rumbo. Clara hablaba con su sobrina, una mujer vivaz llamada Berenice, recién llegada del norte. Entre risas, Berenice contaba cómo una de sus amigas se había casado con un hombre al que conoció por correspondencia. Le escribió durante 6 meses, se mandaban cartas larguísimas, y se enamoraron. Él vivía en otro estado, ni se conocían en persona, dijo, con una sonrisa en los labios. Mariana fingía no escuchar, pero cada palabra le llegaba como un eco vibrante al pecho. ¿Y cómo se animó a eso?, preguntó Clara, sorprendida. Pues porque a veces es más fácil decir lo que uno siente cuando no te están viendo. Cuando nadie te juzga por tu cara o tu cuerpo. Solo por lo que eres por dentro, respondió Berenice, casi sin saber que acababa de abrir una puerta en el corazón de Mariana. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno rojo, Mariana no pudo evitar imaginar cómo sería enviar una de sus cartas a alguien real. ¿Y si existía un hombre en algún lugar del país que también se sintiera solo? ¿Y si, como ella, buscaba algo más que un cuerpo bonito o una sonrisa plástica? ¿Y si su alma, que tanto había sido silenciada, finalmente encontraba eco en la de otro? Pasaron varios días antes de que se atreviera a preguntar. Lo hizo con la voz baja, casi con vergüenza, como si hablara de algo prohibido. En la biblioteca, mientras doblaban unos folletos, se acercó a Berenice y dijo, ¿tú crees que una mujer como yo podría hacer algo así? Berenice la miró con sorpresa, pero no se burló. No se rió.
No la juzgó. Le tomó la mano con suavidad y le dijo: Mariana, si supieras cuántas mujeres como tú han encontrado amor así. Lo que importa no es cómo te ves, sino cómo haces sentir a quien te lee. Esas palabras se quedaron grabadas. No eran halagos vacíos. Era validación. Era aliento. Días después, Berenice regresó con un sobre. Este es el contacto de Rogelio, dijo. Es un hombre bueno. Viudo. Vive en Aguascalientes. Está buscando una mujer con valores, con sensibilidad. Me pidió que le recomendara a alguien sincera, que no tuviera miedo de hablar desde el corazón. Y pensé en ti. Mariana sostuvo el sobre como si fuera una joya frágil. Su corazón latía fuerte. La inseguridad hablaba más alto en su mente: ¿y si se burla? ¿Y si me rechaza sin siquiera leerme? Pero también estaba esa voz suave, nueva, que le decía: ¿y si no? ¿Y si esta vez es diferente? Esa noche, Mariana se sentó frente a una hoja blanca, temblando. Era distinto a escribir en su cuaderno rojo. Esto era real. Esto iba a salir de su casa. Respiró profundo y comenzó a escribir. No se presentó con adjetivos físicos. No habló de su peso ni de su pasado. Habló de lo que la emocionaba. De los libros que la acompañaban. De las tardes en el patio escuchando los pájaros. De lo que soñaba, de lo que temía. Le escribió a Rogelio como quien lanza un mensaje al mar. Y por primera vez, firmó con su nombre real, Mariana Gutiérrez. Envió la carta al día siguiente. Lo hizo en silencio, sin decírselo a nadie más que a Berenice. No lo comentó con su madre, que probablemente habría respondido con algún comentario desalentador. Era su secreto. Su pequeño acto de valentía. La respuesta no tardó en llegar. Una semana después, el cartero llamó a su puerta con un sobre. Al reconocer la letra ajena, Mariana sintió que las manos le sudaban. Subió a su habitación y lo abrió con cuidado, como si fuera un tesoro. Rogelio había respondido con una carta extensa, escrita con una caligrafía prolija, de hombre educado y meticuloso. Le agradecía por su honestidad. Le contaba que también había sufrido pérdidas, que su esposa había muerto hacía 3 años, y que desde entonces sentía que el mundo se le había vuelto plano. Que leerla había sido como ver una chispa en la oscuridad. Que quería seguir conociéndola. Mariana leyó la carta más de 10 veces. Lloró. Rió. Sintió, por primera vez en muchos años, que alguien la había escuchado. Que alguien había respondido no a su cuerpo, sino a su alma. Y eso era un milagro. Así comenzó una correspondencia que duraría meses. Mariana guardaba cada carta en una caja de madera con flores pintadas a mano. Cada sobre que llegaba la hacía sentir viva. Rogelio hablaba de su trabajo, de sus recuerdos con su esposa, de sus temores de envejecer solo. Mariana respondía con historias de su infancia, con anécdotas de la biblioteca, con reflexiones sobre el amor y la esperanza. No se dijeron te quiero de inmediato. No hablaron de amor como algo urgente, sino como algo que se iba construyendo, con palabras y silencios. Con el tiempo, Mariana empezó a arreglarse un poco más para ir a la plaza, a caminar con la cabeza un poco más erguida, como si cada carta recibida le devolviera un pedacito de su dignidad perdida. Fue entonces que Rogelio le propuso algo impensable: quisiera conocerte en persona. Iré a tu pueblo el próximo mes. Si tú estás de acuerdo, me encantaría verte. Mariana tembló al leer esas líneas. Toda la ilusión, toda la felicidad acumulada, se mezcló con el miedo. ¿Y si al verla cambiaba de opinión? ¿Y si lo que había construido con palabras se derrumbaba con una sola mirada? Pero ya no era la misma mujer de antes. No del todo. Algo dentro de ella empezaba a fortalecerse. Y, aún temblando, Mariana respondió que sí. No sabía que esa decisión la llevaría a la humillación más cruel de su vida, pero también al principio de su verdadera historia. La primera carta que Mariana recibió de Rogelio fue más que un mensaje. Fue como un puente entre dos soledades que hasta entonces caminaban paralelas, sin encontrarse. La carta llegó en un sobrecolor crema, con su nombre escrito con letra pulcra, masculina, pero suave. Al verla, su corazón palpitó como no lo hacía desde hacía años. Subió a su habitación con las manos temblorosas, cerró la puerta con cuidado, como quien guarda un secreto sagrado, y se sentó en el borde de la cama. Rogelio comenzaba agradeciendo su carta,
diciendo que le había sorprendido la delicadeza con la que Mariana expresaba sus pensamientos. No sabía que aún existían mujeres que escriben con el corazón, decía en uno de los primeros párrafos. Luego, con honestidad desarmante, confesaba que no era un hombre perfecto, que tenía cicatrices, algunas visibles, otras no tanto, pero que estaba dispuesto a volver a intentar confiar. La muerte de su esposa, hacía 3 años, lo había dejado roto, pero leer a Mariana le había despertado algo que creía olvidado, la sensación de ser visto más allá del dolor. Mariana leyó la carta muchas veces, como si quisiera memorizar cada palabra, cada respiración entre líneas. Y entonces, respondió. Lo hizo sin máscaras. Le habló de su vida, de su amor por los libros, del patio con bugambilias donde se sentaba cada tarde a escribir. Pero no le habló aún de sus heridas más profundas. No del todo. Al principio, se protegía. Como si temiera mostrar demasiado y espantar esa pequeña luz que recién comenzaba a brillar. Así nació una correspondencia que, sin planearlo, se volvió el centro de sus días. Cada semana, Mariana aguardaba al cartero con una mezcla de ansiedad y ternura. Cada nuevo sobre traía el perfume de la esperanza, como si dentro de él hubiera un pedacito de aire fresco de un mundo al que todavía no pertenecía, pero que de alguna manera la llamaba. Rogelio escribía con profundidad. No eran cartas ligeras. A veces le hablaba de su infancia en el campo, de las tardes de verano en las que ayudaba a su abuelo a cosechar maíz. Otras veces, compartía recuerdos dolorosos, como el día en que tuvo que despedirse de su esposa en un hospital frío, sin tiempo para un último te amo. Mariana, al leerlo, lloraba en silencio, con el cuaderno rojo sobre las piernas, como si las palabras de él se mezclaran con las suyas. Porque aunque sus historias fueran distintas, sus soledades se reconocían. Con el tiempo, las cartas empezaron a volverse más íntimas. Rogelio le preguntaba cosas pequeñas, pero importantes: ¿cómo tomas tu café? ¿Qué música escuchas cuando llueve? ¿Cuál es tu miedo más grande? Mariana, al responder, se sentía viva. Sentía que alguien por fin quería conocerla, no para evaluarla, no para opinar sobre su cuerpo, sino para habitar su mundo. Y eso era un regalo. Hubo una carta, en particular, que Mariana nunca olvidó. Era la 4ª. En ella, Rogelio le confesó que se sorprendía de sí mismo por todo lo que estaba sintiendo. Decía que no se había imaginado volver a emocionarse así. Que sus palabras lo hacían sonreír. Que había vuelto a escribir música, algo que no hacía desde que enviudó. Tú me haces recordar que aún hay cosas buenas en mí, escribió. Y Mariana, al leerlo, supo que esas palabras habían tocado una parte de ella que estaba dormida. Comenzó a caminar diferente. No porque su cuerpo cambiara, sino porque su alma empezaba a enderezarse. Su madre lo notó. ¿Qué te pasa?, le preguntó una mañana. Mariana solo respondió, nada. No estaba lista para compartirlo. Era suyo. Solo suyo. En las cartas, Mariana seguía evitando mencionar su físico. No porque quisiera engañar a Rogelio, sino porque por primera vez alguien la trataba sin que eso importara. Sentía que si hablaba de su peso, algo se rompería. Como si nombrarlo hiciera que todo volviera al lugar oscuro del que venía. Rogelio, por su parte, tampoco preguntaba. Era como si ambos supieran que lo más importante ya estaba dicho, que podían hablarse sin filtros, que podían existir sin máscaras. Las cartas se convirtieron en una especie de hogar. Mariana las guardaba en una caja de madera que había pertenecido a su abuela. Cada vez que se sentía insegura o que la voz de su madre regresaba con sus frases dolorosas, nadie te va a querer, con ese cuerpo no llegarás lejos, ella abría una de las cartas y la releía. Y se decía a sí misma, si puedo ser amada. Porque alguien está amando lo que soy. Aunque no me haya visto, me está viendo. Pero esa dicha no estaba exenta de miedo. Cuanto más crecía el vínculo, más crecía el temor. ¿Qué pasaría cuando él la viera en persona? ¿Y si todo lo construido se caía al enfrentarse con la realidad? Esa pregunta se convirtió en una sombra. Pero Mariana, aún con esa sombra, seguía escribiendo. Porque lo que sentía era real. Y lo que él respondía también lo era. En una de sus cartas, Rogelio escribió, a veces creo que ya te conozco. Que podría cerrar los ojos y sentir tu voz. Me haces bien, Mariana. Más de lo que imaginas. Y ella, en su siguiente respuesta,
Le habló por primera vez de su mayor deseo: yo solo quiero que alguien me elija sin prisa. Que me mire con pausa. Que no me ame por cómo luzco, sino por cómo soy cuando nadie me ve. Esa fue la carta que Rogelio guardó bajo su almohada. Y fue después de leerla que tomó la decisión de ir a conocerla. Lo escribió con ternura, sin presión: sé que aún no hablamos de vernos. Pero me encantaría tomar ese té que siempre mencionas, bajo tu bugambilia. Si tú quieres, claro. Solo si tú estás lista. Mariana tardó 3 días en responder. Lloró. Dudó. Volvió a leer todas las cartas. Habló con Berenice. Pero al final, escribió: sí. Me gustaría verte. Ven. Aquel sobre blanco, con una sola palabra en su interior, marcó el inicio de algo que ella creyó que nunca viviría. Lo que no sabía era que, en lugar de encontrar el amor, primero encontraría la humillación más profunda de su vida. Pero esa historia apenas comenzaba. Habían pasado ya casi 5 meses desde la primera carta cuando Mariana se dio cuenta de algo que la estremeció: estaba enamorándose. No de una imagen, ni de una voz. Se estaba enamorando de la forma en que Rogelio la escuchaba sin interrumpirla, de cómo respondía a sus silencios con palabras cálidas, de cómo, sin haberla visto, la hacía sentir más vista que nunca antes en su vida. Y eso, para una mujer como Mariana, era tan maravilloso como aterrador. Cada carta era como una cita. Mariana preparaba el momento de leerla con una ceremonia silenciosa. Encendía su lámpara de noche, se acomodaba en su silla favorita, y leía despacio, deteniéndose en cada frase como si quisiera absorberla con la piel. A veces, Rogelio le escribía con humor, contándole anécdotas de su trabajo en la administración municipal. Otras veces, le hablaba de sus momentos más vulnerables: las noches en que aún soñaba con su esposa fallecida, los días en que el silencio de su casa le hacía olvidar que estaba vivo. Mariana, en respuesta, empezó a abrir su alma con más valentía. Le habló de la muerte de su abuela, que había sido la única figura maternal cálida de su infancia. Le contó cómo, después de perderla, la casa se volvió aún más fría. También le compartió sus pequeñas alegrías: el olor del pan recién hecho que pasaba por su ventana cada mañana, el sonido de los grillos al caer la noche, la sensación de leer un poema que le encogía el corazón. En cada carta, Mariana soltaba un pedacito de su miedo, y recogía a cambio una gota de ternura. Rogelio jamás mencionó su físico, y eso la reconfortaba. Sentía que él realmente entendía lo esencial, que el alma pesa más que el cuerpo, y que las palabras sinceras podían enamorar más que cualquier espejo. Fue entonces cuando Mariana empezó a cambiar. No físicamente, aunque algunos lo notaran, sino en la forma en que se miraba a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió comprar un vestido nuevo. Era sencillo, azul oscuro, con botones de madera en el centro. Lo colgó en su armario sin usarlo aún, pero cada vez que lo veía, se decía a sí misma: este vestido no es para esconderme. Es para cuando me sienta lista para ser vista. También comenzó a cantar bajito mientras limpiaba la casa, y a cuidar con más esmero su cabello, peinándolo con cariño, no con prisa. Su madre, Dolores, notó la diferencia. Una noche, mientras cenaban, le preguntó sin rodeos: ¿estás hablando con alguien? Mariana tragó saliva. Con una amiga de la biblioteca, mintió. No porque quisiera ocultarlo para siempre, sino porque aún no se sentía fuerte para soportar el juicio. La ilusión de Mariana era discreta, como el brote de una flor que nace entre piedras. No quería decirlo en voz alta por miedo a que se marchitara. Pero en su interior, un sueño empezaba a crecer: ¿y si él realmente venía? ¿Y si al verla no huía? ¿Y si el amor, ese que siempre había leído en libros, finalmente era para ella? Una tarde, Rogelio escribió una frase que Mariana nunca olvidaría: si tú me lo permites, quisiera conocer tus ojos en persona. Esa línea la acompañó por días. Dormía con ella en la cabeza. Se la repetía mientras colgaba la ropa o barría el patio. Era una frase sencilla, pero cargada de intención. No decía quiero verte como quien exige, sino quisiera como quien pide permiso. Y eso, para alguien como Mariana, era un acto de ternura revolucionaria. La respuesta no fue inmediata. Mariana tardó 3 días en escribir. No por falta de ganas, sino porque quería estar segura de que no respondía desde la fantasía,
sino desde la posibilidad real de abrir su puerta a un hombre. Finalmente, le escribió: si mis ojos pudieran hablarte directamente, dirían que sí. Pero como aún necesitas letras, aquí van las mías, ven. Me encantaría conocerte. Y entonces, todo cambió. Rogelio confirmó su visita para el mes siguiente. Le dijo que llegaría un sábado por la mañana, que tomaría el tren temprano y que solo pedía verla un rato, sin presiones. Mariana, al leer la fecha escrita en tinta azul, sintió que el mundo giraba más rápido. Era una mezcla de euforia y miedo. ¿Qué me pondré? ¿Qué pensará al verme? ¿Y si todo esto se desmorona? Durante los días siguientes, Mariana preparó cada rincón de la casa como si fuera a recibir a un invitado del cielo. Limpió el patio, desempolvó los portarretratos, lavó las cortinas. Incluso hizo algo que no había hecho en años: cocinó su pan de plátano favorito, ese que su abuela le enseñó y que solo horneaba en ocasiones especiales. Cada noche, antes de dormir, imaginaba el encuentro. A veces se lo figuraba dulce, con Rogelio sonriendo al verla, diciéndole que era justo como había imaginado. Otras veces, se despertaba sudando, víctima de pesadillas en las que él se reía o la ignoraba. Aún así, decidió ser valiente. Preparó el vestido azul. Ensayó su sonrisa frente al espejo, no por vanidad, sino porque quería sentirse lista para mirar a alguien a los ojos sin bajar la cabeza. Mariana no era ingenua. Sabía que vivir una historia por carta no garantizaba nada. Pero también sabía que había llegado a un punto en su vida en que no podía seguir escondiéndose. Había amado en silencio durante décadas. Había mendigado afecto en miradas indiferentes. Esta vez, había una posibilidad. Y ella estaba dispuesta a asumir el riesgo. Porque la ilusión, esa que había nacido de letras y silencios, ahora tenía fecha y hora. Y aunque el miedo aún caminaba a su lado, Mariana no pensaba dejar que fuera él quien abriera la puerta. Lo que no sabía era que, tras esa puerta, no la esperaría el amor, sino una herida que reabriría todo lo que había aprendido a coser. El día llegó con un sol tímido y un cielo cubierto de nubes grises. Mariana se despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo como tambor en su pecho. Había dormido apenas unas horas, dando vueltas en la cama, imaginando una y otra vez cómo sería el encuentro. En su mente, se repetían todas las posibles reacciones, desde una sonrisa emocionada hasta un gesto de decepción. Pero aún así, se levantó con decisión. Se bañó con agua tibia, se perfumó con la colonia de lavanda que había sido de su abuela, y se vistió con el vestido azul oscuro, el mismo que había colgado semanas atrás como símbolo de su esperanza. Frente al espejo, se miró con una mezcla de miedo y ternura. No era la mujer de las revistas, ni de las películas, pero ese día se sentía digna. Porque no se vestía para agradar, sino para recibir. No se disfrazaba, se presentaba. A las 10 en punto, Rogelio debía llegar a la estación del tren, un lugar pequeño y polvoriento en las afueras del pueblo. Mariana no quiso que él viniera directamente a su casa. Pensó que sería mejor encontrarse en un lugar neutral, donde pudiera observarlo a la distancia antes de entregarse por completo a la emoción. Caminó hasta allí con pasos lentos, acompañada por Berenice, que insistió en esperarla desde una banca lejana, como apoyo silencioso. La estación estaba casi vacía, salvo por un par de vendedores ambulantes y un grupo de niños jugando con piedras. Cuando el tren llegó, Mariana sintió que el tiempo se detenía. El silbido del freno metálico le cortó la respiración. Los vagones se detuvieron, las puertas se abrieron, y la gente empezó a bajar. Uno a uno, fueron descendiendo, hombres con maletas, mujeres con bebés, jóvenes con mochilas al hombro. Y entonces, lo vio. Rogelio. Era un hombre de estatura media, cabello canoso, camisa blanca perfectamente planchada, y un sombrero de ala corta. Llevaba consigo una pequeña maleta de cuero y un ramo de flores silvestres. Mariana sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Era él. Su Rogelio. El hombre que había leído cada palabra suya, que había compartido pedazos de su alma en papel. El que, sin conocerla, le había devuelto la esperanza. Levantó la mano, temblando, y le sonrió. Dio 2 pasos al frente. Pero entonces, Rogelio la vio. Y lo que sucedió después. Mariana nunca lo olvidaría. Su rostro cambió. Primero fue sorpresa. Luego, duda.
Después, algo más oscuro, desagrado. Sus cejas se fruncieron. Bajó la mirada. Dio un paso hacia atrás. Miró alrededor, como buscando una salida. Como si la imagen frente a él no coincidiera con la mujer que había idealizado en las cartas. Como si no pudiera creer que ella, esa mujer de cuerpo redondo, de rostro sin maquillaje, de vestido sencillo, fuera la misma que lo había hecho soñar durante meses. Mariana, al notarlo, sintió como el calor le subía por el cuello hasta las mejillas. Quiso hablar. Quiso decir algo. Pero la garganta se le cerró. Rogelio se acercó con paso lento. No dijo hola. No extendió la mano. Solo murmuró, en voz baja, pero audible. Tú no eres lo que yo imaginaba. Mariana parpadeó, como si eso pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Soy yo, Rogelio, dijo con voz apenas audible. Soy Mariana. Él bajó la vista, incómodo, y dijo. Tus cartas eran tan distintas. Ese comentario, tan frío, tan brutal en su simpleza, le cayó como una losa en el pecho. A su alrededor, el bullicio de la estación continuaba como si nada. Pero para Mariana, el mundo se detuvo. Notó que algunas personas observaban. Que un par de señoras, sentadas en una banca, cuchicheaban mientras miraban la escena. Una de ellas la reconoció. Es la hija de Dolores, murmuró. La vergüenza, antigua compañera de Mariana, volvió a instalarse en su pecho como un huésped ingrato que jamás se había ido. Rogelio dio un paso atrás, torpe. Las flores que llevaba comenzaron a temblar en su mano. Perdón, dijo, sin mirarla a los ojos. Creo que fue un error. Y entonces, sin esperar respuesta, se dio media vuelta. Caminó de regreso al tren, aún abierto, aún en espera. Subió sin mirar atrás. No le dejó las flores. No le dejó una explicación. Solo el eco de su decepción flotando en el aire, como un perfume agrio que nadie pidió. Mariana se quedó ahí, de pie, sintiendo como sus piernas temblaban. La gente empezaba a dispersarse, y con cada paso ajeno, ella se hundía más en el suelo. Quiso correr, pero no sabía hacia dónde. Quiso gritar, pero no tenía voz. Berenice, al verla, corrió hacia ella, la abrazó con fuerza, y la cubrió como si intentara protegerla del frío del mundo. Pero ya era tarde. El frío ya estaba dentro de ella. Ese día, Mariana no solo fue rechazada por un hombre. Fue rechazada por la ilusión que la sostuvo durante meses. Fue rechazada por atreverse a creer que el amor podía ser para ella. Y mientras regresaba a casa, con las manos vacías y los ojos nublados, solo una frase le cruzaba la mente una y otra vez. Debí saberlo. Debí saber que el amor no es para mujeres como yo. Lo que Mariana no imaginaba era que, en medio de esa tormenta, una de sus cartas, la última, escrita antes del encuentro, pero olvidada, tomaría otro destino. Y que esa equivocación cambiaría su vida para siempre. El sonido del tren alejándose fue, para Mariana, como un último latido que se extinguía. Una despedida sin palabras, sin abrazos, sin tiempo para procesar lo ocurrido. Rogelio se había ido. No como llegó, con la esperanza a cuestas, sino con el desprecio en el rostro. Y lo peor no fue su partida, fue como la miró antes de irse. Como si ella fuera un error. Una decepción. Un fraude. Mariana no lloró en ese momento. Estaba paralizada. Su cuerpo no obedecía, su mente no reaccionaba. Berenice seguía a su lado, hablándole con voz dulce, acariciándole el brazo, intentando convencerla de que no había sido su culpa. Que ningún hombre que rechaza a una mujer por su cuerpo merece ser llamado hombre. Pero las palabras, aunque sinceras, no lograban penetrar la armadura rota de Mariana. Porque lo que dolía no era solo el rechazo. Era la confirmación de lo que había temido toda su vida, que, incluso cuando alguien conocía su alma, al verla, no era suficiente. El camino de regreso a casa fue largo, aunque fueran solo unas cuadras. Cada paso pesaba como si arrastrara el corazón por el suelo. Mariana caminó con la mirada baja, con el vestido azul marchito por la vergüenza, con las manos temblorosas escondidas entre los pliegues de la tela. Pasó frente a la panadería, y creyó escuchar risitas contenidas. En la esquina, dos señoras cuchicheaban. No sabía si hablaban de ella, pero su mente ya no necesitaba pruebas para condenarla.
Al llegar a casa, subió directamente a su habitación. Cerró la puerta con llave. Se quitó el vestido con cuidado, como si aún creyera que pudiera salvarlo del recuerdo. Lo dobló, lo guardó al fondo del ropero, y se prometió no volver a usarlo nunca más. Luego se sentó en el borde de la cama, por fin, dejó que las lágrimas cayeran. Lloró en silencio, como había aprendido desde niña. Sin hacer ruido. Sin pedir consuelo. Porque en su vida, llorar nunca había sido un acto compartido. Era una costumbre íntima. Una catarsis muda. Pero esta vez, el llanto no venía solo del presente. Venía de años de burlas, de silencios, de frases hirientes dichas por su madre, por sus compañeras, por desconocidos en la calle. Cada lágrima era una herida antigua que se abría de nuevo. Durante 2 días enteros, Mariana no salió de su cuarto. No comió. No respondió cuando Berenice llamó. Su madre, aunque notaba su ausencia, tampoco insistió. Quizá por incomodidad. Quizá por no saber cómo acercarse. Dolores era una mujer áspera, y Mariana sabía que no debía esperar ternura de donde nunca la hubo. El tercer día, Mariana se levantó, pero no con fuerza. Lo hizo por inercia. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Ojeras profundas, piel apagada, la expresión vacía. Y, sin embargo, sintió algo nuevo. No rabia. No tristeza. Una especie de cansancio profundo. Estaba agotada de sentirse menos. De poner su valor en manos ajenas. De escribir cartas al viento esperando una respuesta que no dependía de ella. Fue entonces que se dirigió a su escritorio, abrió la caja donde guardaba las cartas de Rogelio, y las leyó una por una. No con nostalgia. Con lucidez. Ya no eran promesas. Eran pedazos de un espejismo. Y sin temblar, las rompió. No por odio, sino por sanidad. Porque entendió que no podía seguir alimentando un recuerdo que le dolía más de lo que la había hecho feliz. Luego, abrió su cuaderno rojo. Aquel donde tantas veces escribió para calmar el alma. Donde dejó sus pensamientos más profundos, sus ilusiones más frágiles. Y esta vez, escribió una sola frase. No fui yo la que falló. Fue él quien no supo mirar. La tinta se corrió un poco al caer una lágrima solitaria sobre el papel. Pero Mariana no la limpió. Dejó que quedara ahí. Como prueba. Como huella. A pesar de todo, esa noche logró dormir un poco. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque algo dentro de ella había hecho un pequeño clic. Como una grieta por donde, quizás, pudiera entrar la luz más adelante. Lo que Mariana aún no sabía, y que cambiaría todo, era que, días antes de ese encuentro, había dejado olvidada una última carta en la estación. Una carta escrita desde lo más hondo de su corazón. Una carta sin respuesta. Una carta que terminaría en las manos equivocadas. Y gracias a eso, su historia apenas estaba comenzando. Después del rechazo de Rogelio, Mariana dejó de salir. Cerró las cortinas, apagó el mundo y volvió a ese lugar donde tantas veces se había escondido, la sombra. Aquella luz que había comenzado a brotar en su interior se apagó sin resistencia. No luchó. No gritó. Solo se dejó caer. Porque cuando una mujer ha pasado toda su vida cargando con el peso del juicio ajeno, basta una sola herida más para que el alma colapse. El pueblo, con su lengua rápida y memoria selectiva, no tardó en comentar lo sucedido. La historia del hombre de ciudad que vino a conocer a una mujer por carta y se regresó al verla, se volvió chisme disfrazado de anécdota. Algunas vecinas intentaban consolar con frases vacías: «Ay, ni te preocupes, hija, ese señor no te merecía». Pero otras no disimulaban el veneno. ¿Qué esperaba? Si uno no se cuida, luego no puede quejarse. Mariana, sin embargo, no oía nada. Porque cuando una mujer es humillada públicamente, el ruido más fuerte es el que ocurre dentro de su cabeza. Las voces que la acompañaban desde niña, las de su madre, las de sus compañeras de escuela, las de los hombres que nunca la miraron, se hicieron presentes de nuevo. Más crueles, más ciertas que nunca. Durante una semana completa, Mariana vivió en automático. No comía más que lo necesario, no escribía, no leía. No visitaba la biblioteca, ni salía al patio. Su madre, fiel a su distancia emocional, no preguntó mucho. Solo comentó un día, mientras servía café: «Ya ves.
Por eso no hay que ilusionarse con tonterías. Mariana no respondió. No por respeto, sino porque ya no tenía fuerzas para defenderse. Era más fácil callar. Fue durante esos días que sucedió algo que ella no supo, pero que más adelante cambiaría el rumbo de su historia. Entre la tristeza, la preparación del encuentro y los nervios, Mariana había dejado olvidada una carta en la estación del tren. No era cualquier carta. Era la última que había escrito para Rogelio, la más honesta. No planeaba enviarla, pero la llevaba consigo el día de la cita. Quería leerla una vez más antes de dársela. Pero luego, con la humillación, con las lágrimas, con el caos, simplemente se le cayó. Nadie la vio. Nadie la reclamó. Y ahí quedó, sobre una banca de madera, doblada con cuidado, con su caligrafía temblorosa y su sobre sin nombre. La carta no tenía destinatario claro. Pero tenía alma. Tenía verdad. En ella, Mariana hablaba del miedo. De cómo toda su vida había sentido que su valor dependía de encajar en un molde. De cómo escribir a Rogelio había sido, más que una esperanza romántica, un acto de sobrevivencia emocional. Le decía que, pasara lo que pasara, estaba agradecida por haber recordado que aún era capaz de sentir. Agradecida por haberse permitido ilusionarse, aunque fuera solo por un momento. Y al final, una frase simple, sincera, devastadora. No sé si tú puedas quererme, pero yo sí me estoy aprendiendo a querer. Era una carta que no buscaba aprobación. No era un grito de auxilio. Era una despedida íntima. Un cierre. Un intento de no odiarse por haber creído que merecía más. Pero esa carta no se perdió. Un hombre que viajaba en ese mismo tren, que había llegado al pueblo para resolver asuntos familiares, la encontró. Se llamaba Ignacio. Viudo desde hacía 4 años, sin hijos, con un semblante cansado y el alma desgastada por la soledad. Estaba sentado en la banca opuesta, esperando que le recogieran en una camioneta que nunca llegó a tiempo. Y entonces, vio el sobre. Lo tomó, dudó, y luego lo abrió. Al principio, pensó que era un error. Que no debía leer algo que no le pertenecía. Pero algo en la letra, en la forma en que estaba doblado el papel, en la tinta aún fresca, lo detuvo. Empezó a leer. Y no pudo parar. Esa carta, sin nombre, hablaba de él. No en palabras directas, pero sí en esencia. Hablaba de la misma soledad que él conocía, del mismo vacío que se hacía más profundo cuando todos los demás seguían con su vida. Hablaba de tener miedo de ser invisible. De querer ser amado, no por ser útil, sino por simplemente existir. Ignacio sintió que esa mujer, esa desconocida, lo había escrito a él sin saberlo. Guardó la carta con cuidado, como si fuera un relicario. Y decidió buscarla. No sabía cómo. No sabía dónde. Pero supo que si existía una mujer capaz de escribir así, entonces él debía encontrarla. Mientras tanto, Mariana seguía en su casa, ajena al destino que se estaba tejiendo a partir de su tristeza. No sabía que su carta, la que había escrito sin esperanza, había sido leída por unos ojos diferentes. Ojos que no buscaban un cuerpo perfecto, sino una conexión real. Y mientras se hundía en su propio silencio, el destino, que tantas veces la había ignorado, comenzaba, finalmente, a prestarle atención. Después de lo ocurrido en la estación, Mariana dejó de hablar. No con palabras, sino con el cuerpo, con la mirada, con su manera de moverse por la casa. Se volvió sombra en su propio hogar. Ya no se escuchaba su canto bajito mientras barría el patio, ni el murmullo de sus pasos por la biblioteca, ni el sonido de la pluma sobre su cuaderno rojo. Todo se apagó. Como si cada rincón de la casa supiera que algo dentro de ella se había roto. Por fuera, el mundo seguía igual. Las campanas de la iglesia aún sonaban a las 6. El panadero seguía gritando su mercancía por la mañana. Los niños jugaban en la calle sin imaginar que detrás de una de esas ventanas había una mujer intentando recordar cómo se respiraba sin dolor. Pero para Mariana, los días se volvieron repeticiones de lo mismo: levantar, fingir comer, mirar al vacío, volver a acostarse. Berenice pasó varias veces a visitarla. Tocaba la puerta con ternura, con respeto. A veces llevaba pan, otras una flor, otras solo su presencia. Mariana la escuchaba, sentía su cariño, pero no tenía fuerza para abrir. Había algo dentro de ella que le decía: no salgas todavía. No estás lista.
te van a mirar con lástima. Te van a recordar lo que pasó. Y es que el peor eco no venía de afuera. No era lo que decían en el pueblo, ni las risitas que quizás seguían flotando por ahí. Era su propia voz interior la que la perseguía. Esa que, desde niña, aprendió a culparse antes de que otros lo hicieran. Esa que decía, ¿ves? Sabías que esto iba a pasar. Tú no estás hecha para el amor. Las cartas que había escrito, las pocas que no rompió, permanecían guardadas en su caja. No podía verlas. Le dolía el solo pensamiento de volver a leer lo que había sentido. No por vergüenza de lo que escribió, sino porque ahora todo le parecía tan ingenuo. Como si esa versión de ella que se ilusionó ya no existiera. Como si, por un momento, hubiera sido otra mujer, una que creyó que podía ser elegida. El cuaderno rojo permanecía cerrado sobre el buró. Una delgada capa de polvo empezaba a cubrir la tapa. Mariana lo miraba desde la cama, como se mira a un amigo al que se ha traicionado. No se sentía digna de volver a escribir. Como si sus palabras ya no tuvieran peso. Como si su voz, esa que tantas veces había silenciado, ya no tuviera a quien hablarle. En la casa, su madre notaba el cambio. Pero en lugar de acercarse con ternura, lo hacía con frases ásperas, como si quisiera endurecerla más. Ya es hora de que te levantes, dijo una mañana. El mundo no se detiene porque te rompieron el corazón. Mariana no respondió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que de su madre no podía esperar una caricia. Nunca la hubo. Dolores era una mujer que sobrevivía a fuerza de negar el dolor, de mirar hacia otro lado. Tal vez por eso nunca entendió que hay penas que no se superan limpiando la cocina o barriendo la entrada. Así pasaron los días, cada uno más gris que el anterior. Pero algo, muy pequeño, casi imperceptible, comenzó a cambiar dentro de Mariana. No fue un rayo de luz. No fue una revelación. Fue, más bien, una semilla. Una idea que empezó a tomar forma en medio del silencio. Una mañana, al abrir la ventana de su cuarto, vio pasar a una mujer con un niño de la mano. El niño reía, feliz. La mujer, agotada, le respondía con paciencia. No eran particularmente diferentes a los demás, pero algo en esa imagen la conmovió. La vida sigue, pensó. Para todos, menos para mí. Y ahí, en ese pensamiento, hubo un pequeño temblor. Se preguntó si algún día podría volver a reír. Si algún día sería posible salir a la calle sin sentir que todos la observaban. Si en algún rincón del mundo existía alguien que no la juzgara por su cuerpo, por su historia, por haber creído en algo que nunca fue real. Pero todavía no se sentía lista. No sabía que, mientras ella seguía encerrada en su pena, Ignacio, el hombre que encontró su carta en la estación, ya había empezado a buscarla. No tenía nombre, ni dirección, ni descripción. Solo tenía sus palabras. Pero para él, eso era suficiente. Y mientras ella se convencía de que ya nadie la escucharía, alguien, en silencio, ya la estaba buscando. Mientras Mariana vivía sumergida en su silencio, sin saber cómo volver a confiar en el mundo ni en sí misma, una hoja doblada en 4, arrugada en las esquinas pero intacta en su alma. Descansaba en la banca de madera de la estación del tren. Había pasado desapercibida durante horas. El viento la movía levemente. El sol, indiferente, la calentaba. Y el mundo seguía girando sin prestarle atención. Como tantas veces le había pasado a ella. Pero esa carta, la más honesta que Mariana había escrito, no estaba destinada a perderse. No esa. No ahora. Ignacio la vio por primera vez mientras buscaba un lugar para sentarse. Había llegado al pueblo por asuntos legales relacionados con un terreno heredado de su hermana fallecida. No conocía a nadie, no tenía prisa, y el calor le pedía descanso. Era un hombre de rostro sereno, de esos que han aprendido a escuchar más de lo que hablan. En su mirada había una nostalgia tranquila, como si la vida ya le hubiera enseñado que no todo tiene respuesta. Al principio, no le prestó atención al sobre. Pensó que alguien lo había dejado por descuido. Pero después de varios minutos, al ver que nadie volvía por él, se acercó. Lo tomó entre sus dedos. Estaba sellado con una pequeña flor dibujada a mano. No tenía dirección. No tenía nombre. Solo una caligrafía femenina en la esquina inferior que decía, para quien tenga el valor de leer. Ignacio dudó. No era hombre de invadir lo ajeno.
pero había algo en ese mensaje, algo en la forma en que estaba escrito, que le habló directamente al corazón. Sentado ahí, con el murmullo del tren de fondo, abrió el sobre y desplegó con cuidado las hojas escritas. Las primeras líneas lo atraparon como un hilo invisible. La mujer que escribía no pedía ayuda. No rogaba amor. Simplemente hablaba. Con una sinceridad tan cruda que dolía. Hablaba del miedo de vivir una vida sin haber sido amada. Del silencio que se instala en el pecho cuando una persona aprende a ocultarse para no ser rechazada. De cómo escribir era su único refugio. Y de cómo había amado, sin ser correspondida, a alguien que no supo mirarla. Ignacio no sabía quién era ella. Pero mientras leía, sintió que cada palabra tejía un puente entre su soledad y la de esa mujer. No era pena lo que sentía. Era respeto. Admiración. Porque quien escribió esa carta no era una víctima. Era una mujer valiente. Una mujer que, a pesar de haber sido herida, se atrevía a dejar algo de sí en el mundo. Cuando terminó de leer, Ignacio cerró los ojos. Se quedó ahí, en silencio, sosteniendo el papel como si fuera una reliquia. Algo dentro de él, algo que llevaba dormido desde la muerte de su esposa, despertó. No era un impulso romántico. No era atracción. Era conexión. La certeza de que esa carta no había llegado a él por casualidad. Guardó el sobre en el interior de su chaqueta. Y en ese momento, tomó una decisión: buscaría a la mujer de la carta. No sabía cómo. No sabía cuánto tardaría. Pero sabía que ella existía. Y que alguien debía decirle que sus palabras habían tocado un alma. Que no hablaba al vacío. Que aún había alguien dispuesto a escucharla sin juzgarla. Ignacio no era joven. No tenía redes sociales ni contactos en el pueblo. Pero tenía tiempo. Y tenía paciencia. Comenzó preguntando en la estación. Nadie la recordaba. Luego fue a la panadería, al mercado, a la plaza. Mostraba la letra, leía fragmentos. Algunos lo miraban con desconfianza. Otros, con curiosidad. Hasta que un día, al mostrar la carta en la biblioteca del pueblo, la bibliotecaria, Clara, se quedó en silencio. La reconoció al instante. Esa letra es de Mariana Gutiérrez, dijo, con voz baja. Vive con su madre, cerca de la iglesia. Pero, no creo que quiera recibir visitas. Ignacio agradeció la información. No insistió. No corrió a buscarla. Sabía que acercarse a alguien herido no se hace con prisas. Era como acercarse a un animal asustado: hay que esperar, observar, respetar. Así que durante varios días, simplemente pasó frente a su casa. A veces se sentaba en la plaza, a pocas cuadras, leyendo un libro. Otras veces, compraba flores en el mercado solo para tener una excusa por si llegaba a encontrarla. No la vio. Pero sabía que estaba ahí. Y eso bastaba, por ahora. Mientras tanto, Mariana seguía creyendo que nadie la veía. Que su voz se había perdido. Que sus palabras no importaban. No sabía que, en silencio, alguien la estaba escuchando con el alma abierta. Que su carta, la que creyó olvidada, estaba siendo cuidada como un tesoro. Y que su historia, la que ella pensaba haber terminado, apenas comenzaba a escribirse de nuevo. Ignacio no recordaba la última vez que una simple hoja de papel lo había conmovido tanto. No era un hombre sentimental. La vida le había enseñado a ser práctico, discreto con sus emociones, reservado. Pero esa carta, hallada por accidente en una banca cualquiera, escrita por una mujer cuyo rostro aún no conocía, lo había tocado como nada lo había hecho en años. La leyó esa misma noche, ya en la habitación austera del hostal donde se hospedaba. La volvió a leer en la madrugada, incapaz de dormir. Y la releyó al amanecer, con los ojos empañados por una emoción que no podía nombrar. Cada vez que pasaba por una línea, sentía que descubría algo nuevo. Era como si esa carta tuviera capas ocultas: miedo, ternura, deseo, dolor, coraje. Ignacio imaginaba la voz detrás de esas palabras, una voz que, aunque escrita, le sonaba real, cercana. Se preguntaba cómo era esa mujer que había tenido el valor de hablar tan honestamente de su vulnerabilidad. Y al mismo tiempo, se preguntaba por qué él, justamente él, que había cerrado las puertas al amor desde la muerte de su esposa, sentía el impulso casi irracional de conocerla. Lo que más le dolía no era lo que ella contaba. Era cómo lo contaba.
sin rencor, sin odio. Solo con verdad. Ignacio no podía dejar de pensar que, si una mujer era capaz de escribir así después de haber sido humillada, entonces su corazón debía ser más fuerte que muchos de los que él conocía. No se trataba de lástima. Se trataba de reconocimiento. De ver en ella algo que él también había perdido, la capacidad de seguir creyendo en medio de la ruina. Y entonces, sin darse cuenta, Ignacio empezó a hacer algo que no había hecho desde hacía años, a soñar. Soñaba con la posibilidad de conocer a alguien que no esperara nada de él, salvo honestidad. Soñaba con compartir silencios, más que conversaciones. Con sentarse en un porche, quizás con un té, sin necesidad de impresionar. Soñaba con caminar junto a alguien que también supiera lo que era vivir desde los márgenes, sin pretensiones, sin máscaras. Durante los días siguientes, Ignacio llevaba la carta consigo a todas partes. Doblada con cuidado, como si fuera un talismán. A veces, en los momentos más insospechados, esperando un café, sentado en una banca, caminando por el mercado, sacaba el sobre y leía un párrafo al azar. Y cada vez que lo hacía, se sentía acompañado. No solo por las palabras, sino por la presencia invisible de esa mujer que hablaba desde el fondo de sus cicatrices. Ignacio no era joven. No buscaba una aventura ni una historia romántica de novela. Pero sabía, con la claridad de los que ya han amado y perdido, que el alma humana no puede vivir solo de recuerdos. Que tarde o temprano, incluso el corazón más herido busca una nueva razón para latir. Y para él, esa carta se estaba convirtiendo en esa razón. Había algo profundamente humano en todo eso. Él, viudo. Ella, rechazada. Ambos marcados por pérdidas que dejaron heridas profundas. Ambos sobrevivientes de un mundo que no sabe mirar más allá de lo superficial. Ambos invisibles, de alguna manera. Y sin embargo, esa invisibilidad compartida les había unido sin saberlo. Ignacio no sabía qué esperaba encontrar si lograba conocerla. Tal vez una conversación. Tal vez una amistad. Tal vez algo más. Pero lo que sí sabía era que no podía dejar esa historia inconclusa. Que una mujer capaz de escribir con tanta belleza, con tanta honestidad, no merecía seguir creyendo que sus palabras no valían nada. Que había alguien, al menos uno, que las había recibido y que había sido tocado por ellas. Así nació en él una decisión silenciosa pero firme: buscaría a la mujer de la carta no por impulso, sino por justicia. Porque alguien que ha hablado desde el alma merece ser escuchado con el corazón. Y mientras Ignacio recorría las calles del pueblo, esperando encontrar alguna señal, Mariana seguía sin saber que su historia, esa que creía enterrada, ya había echado raíces en el alma de un desconocido. Un hombre que, sin verla, ya la había empezado a ver. Ignacio no era un hombre impulsivo. Nunca lo había sido. Había vivido toda su vida tomando decisiones con calma, observando antes de actuar, escuchando más de lo que hablaba. Por eso, lo que empezó a sentir después de leer la carta le desconcertaba. No era algo que pudiera explicar fácilmente. No era atracción. No era romanticismo de novela. Era otra cosa. Algo más profundo. Más humano. Era como si, de pronto, la vida le hubiera puesto enfrente una señal clara: todavía no está solo. Cada palabra de aquella carta había despertado una parte de él que creía dormida. Le recordó lo que significaba conectar con alguien desde la vulnerabilidad. Le hizo pensar en su esposa, sí, pero no con dolor, sino con gratitud. Porque ella también había sido una mujer de silencios elocuentes, de ternura discreta, de fuerza callada. Y esa carta, escrita por una desconocida, tenía esa misma verdad limpia, sin adornos. Ignacio no sabía quién era Mariana. Aún no sabía su nombre, su rostro, ni su historia completa. Pero sí sabía algo: quien escribe así no puede ser una persona común. No porque fuera mejor que los demás, sino porque su dolor tenía profundidad. Y el dolor profundo forma almas distintas. Fue por eso que, al amanecer del tercer día desde que leyó la carta, se levantó con una idea fija. Iría a buscarla. No por curiosidad, no por capricho. Sino porque sentía que debía hacerlo. Porque no podía quedarse con esa historia a medias. Porque, aunque ella no lo supiera, él ya la había escuchado. Y había algo sagrado en no dejar esa escucha sin respuesta. Comenzó su búsqueda con pasos pequeños. Volvió a la estación.
Preguntó al encargado si alguien había olvidado una carta. El hombre negó con la cabeza, pero se notaba intrigado. Luego fue al mercado, y ahí leyó un fragmento en voz baja a una señora mayor que vendía flores. «Es hermosa esa carta», dijo ella. «Pero no tengo idea de quién pudo haberla escrito». Ignacio agradecía, siempre con una sonrisa, y seguía caminando. Fue en la biblioteca del pueblo donde finalmente obtuvo la primera pista. La bibliotecaria, Clara, era una mujer de mirada aguda y corazón generoso. Cuando Ignacio le mostró la carta, ella no tardó en reconocer la caligrafía. «Es de Mariana», dijo con certeza. «Mariana Gutiérrez. Viene aquí desde niña. Es callada, pero sensible. Muy sensible». Ignacio sintió un pequeño vuelco en el pecho. Por fin, un nombre. Un punto de partida. «¿Cree usted que podría hablar con ella?», preguntó, con cuidado. Clara lo miró unos segundos en silencio. Luego, bajó la voz. «Está pasando por un momento muy difícil. La vida no ha sido amable con ella. Y últimamente, bueno, ha estado más retraída que de costumbre». Ignacio asintió. No necesitaba que le contaran los detalles. La carta decía todo lo que necesitaba saber. Esa mujer había sido rechazada de una forma cruel. Y no era su intención empeorar su dolor. «No quiero incomodarla», aclaró él. «Solo quiero hacerle saber que leí sus palabras. Que me llegaron. Y que, si algún día ella quiere, estoy aquí». Clara lo observó con atención. Vio en sus ojos algo sincero. Algo que no se encuentra fácilmente. Y entonces le señaló la dirección, una casa modesta, cerca de la iglesia, con un limonero en la entrada. Ignacio no fue ese día. No se presentó de inmediato en la puerta. No tocó el timbre con ansias. Esperó. Dio vueltas por la plaza. Se sentó en una banca frente a la iglesia. Caminó lento, como si el tiempo fuera otro. Cada día pasaba por esa calle. A veces dejaba una flor en el portón. Otras veces, una pequeña nota que no decía mucho, solo frases como, «Gracias por tus palabras» o «Hay alguien que te escucha». Nunca firmaba con nombre. No quería invadir. Quería estar. Ser presencia, no presión. Y así, lentamente, Ignacio fue dejando huellas. No en el suelo, sino en el aire. En el espacio invisible entre dos personas que aún no se conocen, pero que ya se reconocen por dentro. Lo que Mariana no sabía, encerrada aún en su cuarto, luchando por respirar sin culpa, era que alguien ya había visto su alma. Y que no se había asustado. No había huido. Al contrario. Se había quedado. Porque a veces, las cartas no llegan a quien esperábamos. Pero sí llegan a quien necesitábamos. Los días comenzaron a pasar con otro ritmo. Ya no eran solo amaneceres silenciosos en una habitación de hostal, ni paseos sin rumbo por calles desconocidas. Para Ignacio, cada paso que daba por el pueblo tenía un propósito: acercarse, sin herir. Esperar, sin desesperarse. Estar, sin invadir. Había algo en su búsqueda que no parecía romántico, y sin embargo, lo era en la forma más honesta posible. No buscaba impresionar a Mariana, ni conquistarla con palabras bonitas. Lo único que deseaba era que supiera que no estaba sola. Que su carta, esa que ella pensaba olvidada, había sido un faro para alguien más. Casi todos los días pasaba frente a su casa. Era una construcción sencilla, con un limonero viejo en la entrada que dejaba caer su fragancia sobre la acera. Ignacio no se acercaba demasiado. Se limitaba a caminar despacio, a mirar por unos segundos la fachada, y seguir de largo. Pero cada día dejaba algo: una flor envuelta en papel craft, un sobre con una cita de algún libro, o incluso una hoja en blanco con solo una palabra escrita: «Gracias». Nunca firmaba. Nunca tocaba la puerta. No era el momento. Dentro de la casa, Mariana los notaba. Al principio pensó que era una vecina. Luego creyó que tal vez era Berenice. Pero las flores seguían apareciendo aun cuando su prima estaba de viaje. Y entonces, la duda se volvió intriga, y la intriga, una punzada de curiosidad que le costaba aceptar. Cada vez que encontraba un nuevo papel bajo la reja, algo en su pecho se estremecía. No sabía si sentirse halagada o asustada. No estaba lista para que nadie la viera. Y al mismo tiempo, había algo profundamente reconfortante en esos gestos,
eran silenciosos, pacientes, sin exigencia alguna. Como si quien los dejaba entendiera que ella aún estaba sanando. Una tarde, encontró un pequeño sobre con una frase escrita a mano. Las palabras que dejaste al viento, me encontraron. Gracias por tu verdad. Mariana lo leyó 1, 2, 3 veces. Se sentó en la mecedora del porche y sostuvo el papel entre los dedos como si fuera algo frágil, casi sagrado. No decía su nombre. No pedía explicaciones. Solo agradecía. Y eso la desconcertó. Porque toda su vida había tenido que justificarse. Por su cuerpo. Por su forma de ser. Por hablar poco. Por sentir demasiado. Y ahora, alguien simplemente agradecía su existencia. Sin pedir más. Esa noche no pudo dormir. Ignacio, por su parte, sabía que algo estaba cambiando. Aunque aún no la había visto, sentía que su presencia ya no pasaba desapercibida. Que los muros que rodeaban a Mariana empezaban a agrietarse. No por presión, sino por contacto. Por constancia. Porque a veces, un alma herida no necesita ser rescatada, solo acompañada. Un día, al pasar frente a la casa, Ignacio notó que la ventana del cuarto de arriba estaba entreabierta. Una cortina blanca se movía con el viento. Se detuvo solo un segundo. No vio a nadie. Pero supo que ella lo estaba observando. No sonrió. No alzó la mano. Solo dejó, como siempre, un pequeño gesto, un libro. Era un ejemplar viejo de Mujercitas, con una hoja marcada. En la página señalada había una línea subrayada. No hay nada más hermoso que ser querida por lo que uno es, no por lo que aparenta. Ese fue el día en que Mariana, por primera vez, sonrió en semanas. No lo entendía del todo. No sabía aún quién era ese hombre. Pero por dentro, algo en ella comenzó a moverse. A ablandarse. Como si la voz interior que la juzgaba, la que había heredado del mundo, empezara a callar, aunque fuera por un instante. La búsqueda de Ignacio no era una persecución. Era una presencia constante, respetuosa, que no exigía nada, solo ofrecía compañía. Y aunque Mariana aún no lo sabía, esa presencia pronto tocaría su puerta. No para pedir entrada, sino para preguntarle, con el alma en las manos, si podía quedarse un rato. Fue una tarde gris, de esas en las que el cielo parece cargado de secretos y el aire huele a cosas que no se dicen. Mariana estaba en el porche, sentada en su vieja mecedora de madera, con una manta sobre las piernas y el libro que Ignacio le había dejado abierto sobre el regazo. No estaba leyendo. Solo lo sostenía. Como si, de alguna manera, le hiciera compañía. Llevaba días sintiendo algo distinto. Una inquietud suave. Un murmullo en el pecho que no sabía cómo nombrar. Algo dentro de ella, a pesar del miedo, de la vergüenza aún no del todo curada, empezaba a pedir aire. Y justo cuando pensaba en eso, lo vio. Ignacio caminaba por la acera, con el paso sereno de siempre, cargando en una mano una bolsita de pan y en la otra una rosa envuelta en papel periódico. No era una rosa de floristería. Era una rosa de las que crecen torcidas pero fuertes. Hermosa a su modo. Mariana lo reconoció sin saber cómo. Tal vez porque ya lo había sentido antes de verlo. Tal vez porque, desde que encontró la primera nota, algo en su alma lo esperaba. Ignacio también la vio. Por primera vez, sus ojos se cruzaron. Fue solo un instante. Pero fue suficiente. Él se detuvo, sin acercarse demasiado. Bajó un poco la cabeza en señal de respeto, como si no quisiera interrumpir su espacio. Luego, alzando apenas la voz, dijo: «Buenas tardes. No esperaba verla hoy, pero me alegra que esté afuera». Mariana no supo qué responder de inmediato. Tenía el corazón golpeándole las costillas. No por miedo. Por lo nuevo. Por lo inesperado. Por la ternura con la que ese hombre la miraba, sin lástima, sin prisa, sin juicio. «¿Usted es el de las flores?», preguntó ella, sin moverse, pero con una leve vibración en la voz. Ignacio sonrió, suave. «Digamos que soy alguien que encontró una carta que no iba dirigida a mí, pero que sentí como si sí lo fuera». Mariana bajó la mirada, como si esas palabras la desarmaran. No sabía si debía sentirse avergonzada o agradecida. Había escrito tantas cosas desde lo más profundo de su herida, y ahora estaban ahí, flotando entre ellos.
Ignacio no avanzó. Mantuvo la distancia. Pero sus palabras llegaban limpias, sin intención de invadir. No quiero incomodarla, continuó. Solo quería conocerla. Y si me lo permite, agradecerle por lo que escribió. Porque lo que usted puso en esa carta, me devolvió algo que yo creía perdido. Mariana sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, pero no encontró las palabras correctas. Así que solo asintió. Un gesto pequeño, pero sincero. Un sí silencioso. Ignacio entendió. Le traje pan. Calientito. Si gusta, puedo dejarlo aquí y me voy. Ella dudó un momento. Luego, por impulso, por algo que no venía de la razón sino del alma, dijo: ¿Quiere sentarse un momento? Ignacio parpadeó. No lo esperaba. Pero no se sorprendió. Como si en el fondo supiera que ese momento llegaría. Subió los 3 escalones del porche con cuidado, como quien entra en un santuario. Se sentó en la otra mecedora, a una distancia prudente, y dejó el pan entre ambos, sobre la mesita de madera. Por unos minutos no hablaron. Solo escucharon el viento, el canto lejano de un gallo, el crujir de la madera bajo sus cuerpos. Y en ese silencio, Mariana se permitió algo que no había hecho en semanas: respirar con el pecho abierto. No pensé que alguien pudiera leer esa carta, dijo, al fin. La escribí para cerrar un ciclo. Para dejar ir. Ignacio la miró, con esa serenidad que solo tienen los que han amado sin miedo. Tal vez no llegó a las manos equivocadas, dijo. Tal vez llegó a las manos que la necesitaban. Mariana sintió un calor en el pecho. No era vergüenza. No era incomodidad. Era alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía sin tratar de corregirla. Sin evaluarla. Sin querer cambiarla. El cielo empezó a oscurecer. La tarde se deshacía lentamente. Ignacio se levantó. Gracias por dejarme sentar, dijo. No sé si mañana también me permita pasar, pero, si no, esta tarde ya fue suficiente. Y bajó los escalones con la misma calma con la que había llegado. Mariana no respondió. Solo lo miró alejarse. Con una mezcla de paz y temor. Porque sabía que algo dentro de ella acababa de moverse. Y aunque aún no supiera a dónde iba esa historia, por primera vez no tenía miedo de seguirla. Al día siguiente, Ignacio volvió a pasar frente a la casa de Mariana. No llevaba flores, ni notas, ni libros. Solo a sí mismo. Su paso era el mismo, tranquilo, firme, sin expectativas. Pero esta vez, al llegar frente al portón, se detuvo. Mariana ya estaba ahí. En la misma mecedora, con las manos entrelazadas sobre las piernas, como si lo hubiera estado esperando sin admitirlo. ¿Le gustaría un té?, preguntó ella, sin levantar la voz, pero con un tono que llevaba más coraje del que ella misma imaginaba. Ignacio no contestó de inmediato. Solo sonrió, como quien recibe una invitación a cruzar una frontera invisible. Subió los escalones, asintió con respeto y dijo: Con gusto. La casa olía a limón y pan tostado. El silencio no era incómodo. Era ese tipo de silencio que se da entre dos personas que no se deben nada y, por lo mismo, pueden ser totalmente sinceras. Mariana preparó el té con manos aún temblorosas, pero sin esconderse. Ignacio se sentó en la silla del comedor, observando el entorno con la mirada cálida de quien no viene a juzgar. No estoy acostumbrada a recibir visitas, dijo ella, mientras servía el agua caliente. Y yo no estoy acostumbrado a ser bien recibido, respondió él, con una suavidad que hizo que Mariana sonriera por primera vez desde hacía mucho tiempo. La conversación fluyó sin prisa. Hablaron de cosas simples, de los árboles del pueblo, del clima cambiante, del pan que compró en la esquina. Ignacio contaba anécdotas pequeñas, sin querer brillar, solo compartiendo pedazos de su historia. Mariana escuchaba en silencio, pero sus ojos hablaban. Cada tanto, agregaba una frase breve, una observación tímida, como quien tantea el terreno después de una tormenta. Fue Ignacio quien, finalmente, tocó el tema de la carta. Lo que escribiste, dijo, mirándola con respeto, es de las cosas más valientes que he leído en mi vida. Mariana bajó la mirada. Quiso decir que no era para él. Que no esperaba que alguien la leyera. Que la escribió en un momento de desesperanza, de rendición. Pero algo en ella le impidió justificarlo.
Por primera vez, sintió que no tenía que disculparse por sentir. No sabía que podía ser escuchada así, confesó. Siempre pensé que mis palabras eran un ruido sin sentido. Ignacio negó suavemente con la cabeza. Tus palabras no son ruido. Son faro. Luz para quienes también hemos estado en la oscuridad. Ella lo miró, sorprendida por la ternura. Nadie le había dicho algo así. Nadie le había hablado con esa honestidad sin adornos. Y se dio cuenta de que algo estaba cambiando. No afuera. Dentro de ella. Como si, poco a poco, empezara a creerse digna de esa bondad. Hablaron por casi una hora. No de temas profundos, no todavía. Pero cada palabra era una semilla. Mariana le ofreció pan dulce, y él lo aceptó como quien recibe un obsequio sagrado. Ninguno de los dos forzó nada. Nadie habló de lo que vendría. Solo estaban ahí, en el presente, compartiendo un té, un pedazo de pan, y el silencio que ambos conocían demasiado bien. Al despedirse, Ignacio se levantó con calma. No pidió volver. No prometió nada. Solo dijo: gracias por dejarme entrar. Hoy, usted me recordó que aún hay lugares donde uno puede sentirse en casa. Y Mariana, con una voz baja pero firme, respondió: gracias por no tener prisa. Esa tarde, cuando Ignacio se alejó calle abajo, Mariana cerró la puerta con suavidad. Apoyó la espalda en la madera, respiró hondo y, por primera vez en semanas, no sintió peso, sino alivio. No sabía qué era lo que nacía entre ellos. Pero lo que sí sabía era que, por fin, alguien no solo la había escuchado, sino que se había quedado para hacerlo. Los días siguientes llegaron sin alarde, como llegan los buenos momentos, sin hacer ruido. Ignacio no apareció todos los días. A veces pasaban 2, incluso 3, sin que Mariana supiera nada de él. Pero curiosamente, eso no la inquietaba. Al contrario. Ese espacio entre encuentros se volvió necesario. Le daba tiempo para pensar, para observar lo que empezaba a nacer dentro de ella. Cuando él volvía, no traía flores ni regalos. Traía conversación, mirada, escucha. Se sentaba en el porche, a veces con una bolsa de pan o una fruta de estación, y hablaban. De cosas simples. Del árbol que florecía frente a la casa. De la señora del mercado que siempre les regalaba una sonrisa. De un libro que Mariana había vuelto a leer por curiosidad, después de años sin tocarlo. No había promesas, ni expectativas, ni declaraciones. Había presencia. Mariana, sin darse cuenta, comenzó a esperar esos encuentros. Empezó a barrer el porche con más esmero. A preparar té con hojas frescas. A ponerse el cabello detrás de la oreja cuando lo veía acercarse. No para gustarle. No por coquetería. Sino porque, de pronto, quería ser vista. Y eso, para una mujer que había pasado años tratando de desaparecer, era un acto de valentía. Ignacio no preguntaba por el pasado. No mencionaba a Rogelio, ni a la carta, ni al rechazo. No porque no lo supiera, sino porque entendía que a veces el dolor necesita espacio para respirar antes de poder ser contado. Él hablaba de sí, con naturalidad. Le contaba de su esposa fallecida, de los silencios en su casa después de su partida. No como una tragedia, sino como parte de su historia. A veces, lo más difícil no es estar solo, le dijo una tarde. Es acostumbrarte a que nadie te espere. Mariana lo miró con los ojos brillosos. Ella entendía. Lo entendía desde lugares que nunca había podido explicar. Poco a poco, sus conversaciones comenzaron a tener más profundidad. Mariana le habló de su infancia, de la biblioteca, de los años en que sintió que vivir era apenas soportar el paso del tiempo. Le habló de su madre, de cómo la crió con una mezcla de amor seco y exigencia silenciosa. Ignacio no opinaba. Escuchaba. Asentía. A veces, solo le tomaba la mano unos segundos, como diciendo, estoy aquí. Una tarde, Mariana se animó a mostrarle su cuaderno rojo. El mismo que había dejado de tocar después de la humillación. Lo puso sobre la mesa, temblando un poco. Ignacio lo tomó con delicadeza, lo abrió por una página al azar y leyó en silencio. Escribes como quien ha amado mucho, dijo al terminar. ¿Aunque no me hayan amado? Preguntó ella, casi en susurro. Precisamente por eso, respondió él. Porque el que ama sin ser amado, ama más hondo.
Esa noche, Mariana no pudo dormir. Pero no por ansiedad, sino por emoción. Algo en su interior se había encendido. Una chispa que no buscaba convertirse en fuego, pero que ya era suficiente para calentar las paredes frías de su alma. Las visitas continuaron. A veces en silencio. A veces con risas breves, contenidas, como esas primeras carcajadas que uno se permite después de mucho llorar. Ignacio se convirtió en una constante sin peso. No exigía. No pedía. Solo llegaba. Y en su llegada, Mariana empezó a reconstruirse. Lo más hermoso fue que nadie lo notó. No hubo grandes cambios externos. Mariana seguía siendo la misma mujer de vestidos sencillos y pasos lentos. Pero dentro de ella, el mundo había empezado a girar de nuevo. Empezó a escribir de nuevo, no cartas a alguien, sino palabras para sí. Volvió a leer en voz alta. A regar sus plantas. A mirarse al espejo sin tanto juicio. Y todo comenzó con una carta que no fue leída por quien debía. Pero que, sin saberlo, fue entregada al corazón exacto que podía comprenderla. Porque, a veces, la vida no nos da lo que pedimos. Nos da lo que, en el fondo, necesitábamos. Habían pasado semanas desde aquella primera tarde de té en el porche. Desde entonces, Mariana había sentido cómo, poco a poco, las palabras que llevaba años acumulando en el pecho comenzaban a pedir salida. No como un grito desesperado, sino como un susurro que volvía a hacerse presente. Su cuaderno rojo, aquel confidente silenciado por el dolor, seguía en la mesa del buró, esperando. Y una noche, sin pensarlo demasiado, Mariana lo abrió. No hubo ceremonia. No encendió velas, no preparó té, no buscó música. Solo se sentó en la cama, con el cuaderno sobre las piernas, y sostuvo la pluma como quien saluda a un viejo amigo después de años sin verse. Al principio no supo qué escribir. Miraba la hoja en blanco como si fuera un espejo. Y entonces, sin forzarlo, las palabras comenzaron a caer. Hoy no me siento menos. No me siento invisible. No me siento equivocada. Hoy soy yo. Y eso, por primera vez, es suficiente. Las lágrimas le cayeron sin aviso. Pero no eran las mismas lágrimas de antes. No eran de tristeza ni de frustración. Eran de alivio. Porque en ese instante comprendió que no necesitaba la aprobación de nadie para validar su historia. Que su valor no se medía en kilos, ni en promesas cumplidas, ni en cartas respondidas. Su valor estaba en su capacidad de seguir escribiendo incluso después de haber sido rota. Durante años, Mariana había usado las palabras como escondite. Cada frase era un refugio, una cueva donde podía ser quien no se atrevía a mostrar. Pero ahora, por primera vez, escribía para habitarse, no para esconderse. No se disculpaba por sentir. No intentaba sonar bonita ni correcta. Escribía con la piel. Con las cicatrices. Con la nueva piel que estaba aprendiendo a estrenar. Empezó a escribir todos los días. No por obligación, sino porque su alma se lo pedía. A veces llenaba páginas con recuerdos que ya no dolían tanto. Otras veces, anotaba pensamientos sueltos que le venían mientras regaba sus plantas, o mientras escuchaba a Ignacio contarle cómo preparaba su café por las mañanas. Ignacio, que cada vez la visitaba con más frecuencia, notó el cambio sin que ella se lo dijera. La veía diferente. No por cómo se vestía ni por cómo se peinaba, sino por cómo ocupaba el espacio. Ya no se encogía. Ya no pedía permiso con la mirada. Mariana empezaba a estar. A ocupar su lugar sin disculpas. Una tarde, ella le mostró una hoja recién escrita. No es una carta, le dijo. No es para ti, ni para nadie. Es solo, algo que necesitaba decirme a mí. Ignacio la leyó en silencio. Luego, con la voz baja, dijo. Qué hermoso es cuando una mujer se permite hablarse con amor. Esa frase se le quedó grabada. Hablarme con amor. Mariana pensó en cuántos años había pasado hablándose con dureza. Cuántas veces se había repetido que no era suficiente, que no era bonita, que no merecía ser vista. Y ahora, en cambio, escribía cosas como: no soy perfecta, pero soy profunda. No soy ligera, pero soy firme. No soy pequeña, pero soy real. Y esas frases no eran consuelo. Eran verdad. Una noche, mientras escribía en el porche,
Sintió el viento mover las cortinas y el olor de las bugambilias mezclarse con el del papel. Cerró los ojos por un instante y se dio cuenta de que ya no esperaba que nadie viniera a salvarla. Porque, sin saberlo, ella ya se había salvado a sí misma. Y sí, Ignacio había sido parte del camino. Pero la decisión de volver a escribir, de volver a vivir, había sido suya. Porque cuando una mujer recupera su voz, nadie puede volver a silenciarla. En los pueblos pequeños, el silencio nunca es silencio del todo. Siempre hay alguien mirando por la ventana, alguien que escucha detrás de una cortina, alguien que junta piezas sin haber sido invitado a mirar. Por eso, cuando Mariana empezó a salir al porche con más frecuencia, con el cabello recogido y una sonrisa leve en los labios, más de una vecina lo notó. Y no tardaron en llegar las preguntas disfrazadas de cortesía. ¿Y cómo está tu mamá, Mariana?, decía una señora al pasar, mientras lanzaba una mirada rápida hacia la casa. ¿Y ese hombre que te viene a visitar, es pariente tuyo?, preguntó otra, sin poder ocultar la curiosidad. Mariana no se molestaba. Tampoco se explicaba. Respondía con gentileza, pero sin dar más detalles de los necesarios. Porque, por primera vez en su vida, lo que tenía era suyo. No sentía necesidad de justificarse ni de proteger lo que nacía. Ignacio no era un secreto, pero tampoco era un trofeo que necesitara ser mostrado. Aún así, el rumor empezó a crecer como crecen las historias en los pueblos, entre murmullos en la fila del pan, entre tazas de café en cocinas ajenas, entre suspiros de mujeres que, por costumbre o por envidia, no entendían cómo esa mujer, la que siempre estuvo sola, la que fue rechazada públicamente, ahora parecía tener algo que a muchas les faltaba: paz. Dicen que viene un viudo a verla, comentó una en la plaza. Dicen que se conocieron por una carta perdida, agregó otra, con un toque de escepticismo. Pues yo no le veo nada de especial a Mariana, murmuró una tercera, con ese tono que solo tienen las que nunca han sabido amar sin condiciones. Pero había algo que no podían negar: Mariana se veía distinta. No más delgada, no más arreglada, no más joven. No. Distinta por dentro. Caminaba con otro ritmo. Se tomaba el tiempo de oler las flores del mercado. Saludaba con amabilidad, pero con la cabeza en alto. Ya no evitaba las miradas. Ya no se disculpaba con los hombros caídos. Eso descolocaba a más de una. Porque toda su vida la habían colocado en la esquina de las que no brillan. De las que no llaman la atención. De las que aceptan las obras. Y ahora, de pronto, Mariana no solo no pedía aprobación, sino que irradiaba algo nuevo. Algo difícil de explicar: dignidad. Incluso su madre, Dolores, notó el cambio. No dijo nada directamente, pero una tarde, mientras Mariana preparaba café, murmuró desde el comedor: no sé qué te hizo ese hombre, pero te veo distinta. Mariana se detuvo. Pensó en responder. Pensó en hablar del cuaderno, del porche, de las tardes compartidas, de las conversaciones lentas. Pero luego se limitó a decir: no fue él. Fui yo. Yo me hice diferente. Esa frase no buscaba elogio. Era un hecho. Porque Ignacio no la había transformado. Solo la había acompañado en el proceso de recordarse. Mariana no había sido salvada. Se había permitido salvarse a sí misma. Aún así, los rumores crecían. Algunos con ternura. Otros con burla. Pero todos con sorpresa. Mira nada más. La que fue rechazada ahora tiene a un hombre que le lleva pan cada tarde. ¿Quién lo diría? Una carta mal entregada cambió su vida. Mariana los escuchaba. Los intuía. Pero no les daba poder. Ya no. Porque aprendió que la verdadera libertad no es que el mundo deje de hablar, sino que sus palabras ya no decidan lo que una siente. Y mientras el pueblo hablaba, ella escribía. Mientras algunos se preguntaban qué había hecho para merecer esa atención, ella simplemente vivía. Tomaba café con Ignacio, escribía al atardecer, y por primera vez, sentía que la vida no era algo que le pasaba, sino algo que estaba eligiendo. Porque el rumor más fuerte no era el del nuevo pretendiente. El verdadero murmullo era otro. ¿Cómo hizo para dejar de esconderse? La noticia llegó, como todo en el pueblo, en forma de susurro. Una vecina que tenía parientes en Aguascalientes dijo haber visto a Rogelio subir al autobús rumbo al mismo pueblo donde meses atrás había humillado públicamente a Mariana.
No tardó en correr el rumor, el hombre de la carta, el que la dejó plantada, volvió. Mariana lo supo antes de que tocaran a su puerta. No porque alguien se lo dijera, sino porque lo sintió. Una intuición antigua, una alerta del alma. Y no se sobresaltó. No sintió miedo. Sintió calma. Porque ahora era otra. Rogelio llegó una tarde sin avisar. Llevaba una camisa bien planchada, un ramo de rosas rojas y un rostro que buscaba parecer arrepentido. Tocó la puerta con suavidad, como si eso pudiera borrar la violencia silenciosa con la que la había rechazado. Mariana no lo esperaba, pero tampoco se sorprendió. Abrió la puerta con serenidad. Lo miró. Lo dejó hablar. Mariana, he pensado mucho en ti. En todo. En lo que pasó. Quiero disculparme. Fui un tonto. Me dejé llevar por una primera impresión. No supe ver más allá, pero lo estoy viendo ahora. Me equivoqué. Mucho. Ella lo escuchó. Sin interrumpirlo. Sin cerrar la puerta. Pero tampoco lo invitó a pasar. Rogelio continuó, buscando palabras que parecieran sinceras. No he dejado de leer tus cartas. Me di cuenta tarde, pero me enamoré de ti. De verdad. Quiero que me des otra oportunidad. Mariana sintió como esas palabras, que alguna vez habría rogado escuchar, ahora ya no tenían peso. Sonaban vacías. No por lo que decían, sino por cómo llegaban, tarde. Demasiado tarde. Porque ya no venían de un lugar genuino, sino de una necesidad de recuperar lo que él mismo había despreciado. Ella respiró profundo. Lo miró a los ojos. Y entonces habló, con una voz serena, firme, de mujer que se sabe valiosa. Rogelio, no necesito tus disculpas para perdonarte. Ya lo hice. Pero no porque te merezcas el perdón, sino porque yo merezco estar en paz. Él pareció confundido. No esperaba esa respuesta. Yo cambié, continuó Mariana. No por ti. No por nadie. Cambié porque ya no me da vergüenza quién soy. Porque ya no necesito que alguien me elija para sentirme completa. Tú no supiste verme. Y ahora que otros sí lo hacen, vienes queriendo lo que antes despreciaste. Rogelio bajó la mirada. El ramo temblaba en su mano. Me equivoqué, repitió. Sí, respondió Mariana. Y esa equivocación fue lo mejor que me pudo haber pasado. Por un segundo, hubo silencio. El mismo silencio que, meses atrás, la había ahogado. Pero ahora era distinto. Ahora era suyo. Ahora era poder. Te deseo bien, dijo ella. Pero ya no tengo un lugar para ti en mi vida. Y con una ternura que desarmaba más que la rabia, cerró la puerta. No de golpe. No con violencia. La cerró con la misma delicadeza con la que se cierran las heridas que ya no duelen. Del otro lado, Rogelio se quedó inmóvil. Tal vez esperando que ella se arrepintiera. Que abriera. Que dudara. Pero Mariana no dudó. Porque ya no era la mujer que temía ser rechazada. Era la mujer que había aprendido a decir que no, a elegir. A cuidar lo que había construido dentro de sí. Esa noche, mientras el pueblo murmuraba sobre el regreso fallido del pretendiente, Mariana escribió una sola línea en su cuaderno. Volvió cuando ya no me necesitaba a mí, porque por fin me tengo a mí misma. Y con eso, cerró el capítulo. Después de cerrar la puerta frente a Rogelio, Mariana no lloró. Tampoco sintió triunfo. Lo que sintió fue un tipo de paz que nunca había conocido. Una paz que no venía de ganar, sino de haber renunciado a lo que un día la destruyó. Porque entender que no todo lo que duele se debe recuperar es un tipo de sabiduría que solo nace después de haberse roto. Esa noche no escribió. No lo necesitó. Se recostó en su cama, miró el techo y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no la aplastaba. La abrazaba. A la mañana siguiente, Ignacio llegó como de costumbre. Traía 2 panecillos de canela y una flor silvestre en la mano. Mariana lo estaba esperando en el porche. Pero esta vez, no lo hizo sentarse de inmediato. Le pidió que la acompañara a caminar. Caminaron por las calles del pueblo en silencio. La gente los miraba con esa mezcla de curiosidad y juicio que siempre acompaña a las historias que se salen del guión. Pero Mariana ya no bajaba la cabeza. Iba con la espalda recta, los pasos firmes, y una pequeña sonrisa en los labios.
Cuando llegaron al parque, se sentaron en una banca bajo un árbol frondoso. Ignacio, como siempre, esperó que ella hablara primero. Y Mariana, mirándolo con los ojos limpios, dijo: «Ayer vino Rogelio». Ignacio no se sorprendió. Solo asintió con una leve inclinación de cabeza. «Vino a pedirme otra oportunidad. Dijo que me había leído, que me había extrañado, que quería volver». Ignacio no dijo nada. Solo la escuchaba. Sin tensión. Sin miedo. «Y me di cuenta», continuó ella, «de que, por primera vez, no necesitaba que alguien me escogiera. Porque esta vez, yo me elegí a mí». Hubo un silencio breve. De esos que no incomodan, sino que dejan espacio para que las palabras respiren. «Ignacio», dijo entonces, «no sé qué somos. No sé qué seremos. Pero lo que hemos construido, me hace bien. Me da paz». Él la miró, con ternura y sin urgencia. «Como siempre. Mariana, no vine a darte un final feliz. Vine a caminar contigo, si tú quieres. Aunque a veces el camino sea lento. Aunque no sepamos a dónde vamos». Y ella, con los ojos húmedos pero el corazón en calma, respondió: «Entonces caminemos». Ignacio extendió la mano. Mariana la tomó. No hubo beso. No hubo declaración. Solo dos almas heridas que habían aprendido a sanar sin destruirse. Dos personas que entendieron que el amor no siempre llega como en los cuentos, pero que a veces, cuando es real, se parece más a un hogar que a un fuego artificial. Ese día, Mariana no cambió su historia. La reclamó. No volvió a ser quien era antes. No se convirtió en otra. Se convirtió en ella misma. Con todas sus sombras, sus palabras, sus cicatrices, y su luz. Porque al final, su elección no fue entre dos hombres. Fue entre seguir escondiéndose, o salir al mundo, con todo lo que es. Y eligió vivir. Mariana nunca pensó que una carta olvidada cambiaría su vida. Tampoco imaginó que, después de ser humillada, encontraría el valor para volver a mirarse sin miedo. Pero la vida, a veces, se encarga de llevarnos al fondo, no para castigarnos, sino para que descubramos que, incluso ahí, podemos florecer. No fue el amor de un hombre lo que la transformó. Fue su decisión de no dejarse definir por el rechazo. Fue el momento en que entendió que no tenía que encajar en los moldes de nadie. Que no necesitaba ser aceptada por fuera si por dentro había aprendido a amarse. Ignacio no vino a salvarla. Vino a acompañarla. Y eso fue lo más bello. Porque Mariana no necesitaba un salvador. Necesitaba ser escuchada, respetada, valorada, tal como era. ¿Y tú, que llegaste hasta aquí, cuántas veces has guardado silencio por miedo a no ser suficiente? ¿Cuántas veces te has dicho que no mereces ser amada por cómo luces o por lo que viviste? La historia de Mariana no es solo una historia de amor. Es una historia de dignidad. De renacimiento. De elegir caminar con el alma al frente, aunque tiemblen las piernas. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, no hay rechazo que la pueda volver a romper. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue ese momento en tu vida en el que decidiste dejar de esconderte? Te leemos con el corazón.